Buenísimo. Entonces, comencemos con la clase de hoy. Vamos a ver lo que es el trabajo práctico número 5 de espacios y subespacios vectoriales. Así que comencemos. Algunas cosas ya las marqué a la mañana, ahora las voy a copiar y pegar como para leerlas, simplemente no tipearlas, y ustedes no la van a copiar porque es bastante largo lo que quedó escrito. De última va a estar, mientras los escribía y explicaba, en la clase de la mañana. Y sí vamos a hacer un par de ejercicios que a la mañana no hemos hecho, como para que entre las dos clases tengamos un poquito de cosas distintas y un poco de cosas parecidas. ¿Vieron de la clase del práctico 4 de la semana pasada lo que faltaba de la mañana? ¿Sí? ¿No? Bueno, esas cosas ya quedan en cada uno, porque hay cosas que día a la mañana y no a la tarde, y otras que día a la tarde y no a la mañana. Más que nada de, en algunos casos, de teoría, un poquito menos desarrollada a la tarde, porque hace día a la mañana, y a la tarde damos más ejemplos prácticos distintos. Bien, quedan en la consideración de cada uno, si las veo o no, lo considero como dado, ¿sí? Está dado. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 tiene estos incisos que dicen lo siguiente. Dice, define espacio vectorial enunciando y expresando en forma simbólica las propiedades de la suma y el producto por un escalar. Lo que vamos a hacer es sí ir diciendo, pero lo que está escrito lo voy a traer de la clase de la mañana. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Para nosotros, un espacio vectorial es, ¿qué cosa? El COSAC lo define como una cuaterna, es decir, 4 componentes, que está constituida por ¿quién? Por un conjunto de vectores, un cuerpo de escalares, una operación para la suma entre vectores y una operación para el producto de un vector por un escalar. Entonces, un conjunto de vectores definidos sobre un cuerpo de escalares con una operación de suma y una operación de producto por un escalar van a formar un espacio vectorial si cumplen 10 propiedades, 10 axiomas. ¿Saben cuáles son? Bueno, fíjense que dice propiedades de la suma, es propiedad de la suma entre vectores, y propiedades del producto por un escalar, o sea, de un vector por un escalar. Les pregunto, ¿estas propiedades son nuevas o ya las conocen? Ya las conocen. ¿Por qué? Porque son propiedades que vieron en el práctico 3 y en el práctico 4. O sea que para lo que rindieron el viernes, las tenían que saber, ¿sí o no? Las matrices van a ser vectores de sus correspondientes espacios vectoriales, o sea, ya no vamos a trabajar solamente con vectores flecha, con vectores geométricos, sino que ahora para nosotros un vector es simplemente un elemento de un espacio vectorial. Entonces, de las propiedades de la suma de matrices del TP3 y de la propiedad de la suma de vectores geométricos del TP4, tenemos las propiedades de la suma, que son las 5 que ya sabemos. Ley de cierre, conmutativa, asociativa, existencia del elemento neutro y existencia del elemento opuesto. ¿Bien? Y las del producto por un escalar las conocen tanto del TP3, producto de una matriz por un escalar, como del TP4, producto de un vector por un escalar. Particularmente del TP4 hicimos su definición geométrica, pero también la conocen. Son, y creo que las escribimos porque me acuerdo haberlas escrito, son 5, ¿sí o no? Ley de cierre, ¿sí? Ley asociativa mixta, distributiva respecto a la suma de escalares, distributiva respecto a la suma de vectores y existencia del neutro, ¿sí o no? Entonces, esa cuaterna, el conjunto de vectores definido sobre un cuerpo escalar con la operación de suma y producto que yo defina, si cumple esas 10 propiedades, decimos que es un espacio vectorial. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? No es una definición que yo pediría en un examen, porque simplemente hay que escribir las 10 propiedades, en forma simbólica, obviamente, pero es muy de memoria, no es mucho para pensar. Bien, listo. ¿Alguna pregunta de eso? Ya lo vamos a traer de la clase de la mañana. Inciso B, ejemplo de espacios vectoriales. Porque recuerden que esto es algo que vamos a rendir, ¿sí o no? Entonces, cuando tengo que rendir esto, yo le voy a preguntar, inciso A, conceptual, ¿con qué relacionan estas propiedades?
Bueno, con matrices, con vectores, respuesta a eso, ¿sí? Inciso B, ejemplos de espacios vectoriales. Fíjense que en el TP3 había matrices especiales para dar ejemplos. Bueno, el que le tocó eso, le escribí un ejemplo, finalmente. Bueno, ejemplos de espacios vectoriales. R2, R3, cualquier espacio vectorial de Rn, ¿sí? Que ya sería más genérico. Cualquier espacio vectorial de matrices, cualquier espacio vectorial de polinomios de cierto grado. También pueden ser funciones en cierto intervalo cerrado, continuas, derivables, integrables, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales de dimensiones finitas, o sea, con vectores columna, matrices y polinomios. Con el último menos que con los otros, pero básicamente con eso. ¿Me siguen? Bien. Inciso C. Dice, ¿un subconjunto de un espacio vectorial es también un espacio vectorial? Yo tengo un espacio vectorial que ya sé que es. Si tengo un conjunto más chiquito dentro, ¿es sí o sí un espacio vectorial? ¿Cómo? Bien, puede serlo como puede no serlo. Bien, aquí va a terminar viniendo la definición de subespacio, que lo pide en el inciso D. Si yo tengo un espacio vectorial, un subconjunto de ese espacio vectorial va a ser un espacio vectorial en sí mismo, o sea, el subconjunto, si verifica también los 10 axiomas que hemos planteado. ¿Me siguen? Se puede verificar que de esos 10 axiomas, las 8 propiedades que no son las leyes de cierre se verifican solamente por el hecho de que los vectores son parte del espacio vectorial. Las leyes de cierre no se verifican necesariamente. Entonces, lo que habría que hacer para verificar que un subconjunto sea espacio vectorial es simplemente verificarle las dos leyes de cierre. Si las dos leyes de cierre se verifican, como las otras 8 se verifican de por sí, vamos a decir que ese subconjunto es un espacio vectorial más chico dentro de uno más grande y va a terminar siendo ¿qué? Un subespacio. La definición formal de subespacio es esa. Un subconjunto de vectores dentro de un espacio vectorial más grande va a ser un subespacio si es un espacio vectorial en sí mismo, es decir, si verifica los 10 axiomas. ¿Cómo se puede verificar si es subespacio o no? Simplemente verificando las leyes de cierre. Y además vamos a pedir que no sea como, que no sea vacío. ¿Sí? Listo. El inciso E es de aplicaciones, tendrán que investigar, si les toca tendrán que explicar eso. Aplicaciones de ingeniería u otras áreas para espacios vectoriales. Bien. Lo podría poner como pregunta para todo el mundo y que no puedan repetir. Porque si no, se comienzan a copiar y si todos vienen con la misma respuesta, no vale. ¿Bien? Bueno, como para que lo vean. De lo que pusimos a la mañana, quedó un texto gigantesco, fíjense todo esto. Entonces no lo va... Uy, no, ¿qué hice? Bien, entonces no lo vamos a copiar todo ahora, y a la mañana me llevó un buen rato tipearlo, pero básicamente, como para que vean qué tiene, está puesto por inciso, salvo el E, ¿y qué dice? Un conjunto de vectores definidos, se los leo aquí, un conjunto de vectores definidos en un cuerpo de escalares, con una operación de suma y una operación de producto, forma un espacio vectorial si cumple las siguientes propiedades. Ahí están las 10. Para la suma, las 5, y para el producto entre un vector y un escalar, las 5. En un parcial se lo escribe así y está bien. ¿Qué le falta? La parte simbólica. Esto es un resumen, ¿sí? Para el parcial, si les pidiesen, y en el práctico también, tiene que estar la forma simbólica de cada propiedad, de cada axioma, ¿sí? Bien, aquí los ejemplos, Rn, Rn por M, matrices y polinomios. Bien, ejemplito. Inciso C, un subconjunto es también un espacio vectorial si dentro de sí mismo se verifican los 10 axiomas planteados previamente. Se puede observar que se verifican todos los axiomas salvo las leyes de cierre. ¿Esto dónde lo pueden mirar con detalle?
En el COSAC está desarrollado. Se muestra que se verifican los 8 axiomas y quedan por ver las leyes de cierre. Y un subespacio, entonces, la definición es que un subespacio es un espacio vectorial más chico dentro de uno más grande. Es decir, es un subconjunto que en sí mismo verifica los 10 axiomas. Y aquí si pongamos entonces la definición, ya un poquito más formal, más escrita, la otra definición, adaptándola, vamos a decir, sea ese un subconjunto, que puse subconjunto, de un espacio vectorial B, de un espacio, el B se lo suele escribir con doble raya, así como los conjuntos numéricos, los naturales, los reales, ¿sí? De un espacio vectorial B definido sobre un cuerpo K. Entonces, de vuelta, sea ese un subconjunto de un espacio vectorial B definido sobre un cuerpo K, coma, será subespacio de B, evidentemente, será subespacio. Sí, ¿qué cosa? Dijimos que terminan siendo 3 condiciones. Primero vamos a añadir que no puede ser vacío, ¿sí? No puede ser vacío. Y después las 2 leyes de cierre. La ley de composición interna sería ley de cierre para la suma, y ley de composición externa, ley de cierre para el producto por un escalar. Entonces aquí pongamos los 3 axiomas, las 3 propiedades que debe cumplir. Primero, el subconjunto S debe ser distinto de vacío. Y pregunta, en la práctica, ¿cómo verificamos eso? Bien, que el vector nulo pertenezca a su espacio, lo que solemos hacer. Entonces la pregunta conceptual, que puede ser justamente de esto, cuando les toque rendir, es la siguiente. Si el vector nulo no pertenece al subconjunto, ¿es vacío? ¿Sí? Yo tengo un subconjunto cualquiera. ¿No tiene el vector nulo dentro? ¿Es vacío? No, bien, cuidado, ¿sí? Cuidado. Ya vamos a hacer ejemplos de eso, ¿sí? Se suele probar con el vector nulo porque si el vector nulo pertenece, ya tengo uno, y se puede demostrar, y lo vamos a hacer, que si un subconjunto no tiene al vector nulo dentro de sus elementos, no puede ser un subespacio. Es decir, si el vector nulo no pertenece, no es subespacio, pero en realidad porque no va a verificar el segundo y el tercer axioma, ¿sí? De esto. No porque sea vacío, ¿sí? Eso es importante, porque eso es algo que les voy a preguntar cuando rindan TP5, ¿bien? Que el vector nulo no pertenezca va a garantizar que no sea subespacio, pero no porque sea vacío, ¿bien? Pero cuando el vector nulo sí sea parte, vamos a hacer eso para la primera condición. Bien, para la segunda condición, lo que vamos a pedir es pongamos aquí, ley de composición interna, pongamos así, ley de composición interna. Ley de composición interna, vamos a pedir ¿qué cosa? Una ley de cierre para la suma, ¿cómo es? Sea cual sea los dos elementos que tome del conjunto, la suma ¿dónde tiene que quedar? En el mismo conjunto. Entonces vamos a ponerla en esa forma. Para todo U, B, perteneciente al subconjunto S, porque yo quiero verificar si la cerradura se verifica dentro del conjunto S, para todo V perteneciente a S, dos puntos, la suma entre U y B también tiene que pertenecer al conjunto S, ley de cierre. Perfecto. ¿Preguntas de eso? ¿No? Bien, fantástico. Y vamos con el tercer ejemplo, con la tercera condición, que es la ley de composición externa, ley de cierre para el otro producto, para el producto de un vector por un escalar. Ley de composición
externa. ¿Qué vamos a pedir aquí? Que, dado un vector cualquiera del conjunto, y un escalar K del cuerpo, lo que quiero es que el producto de K por U, quiero qué cosa, que siga perteneciendo al conjunto S, ¿sí o no? Entonces lo que voy a pedir es que K por U pertenezca al conjunto S también, ¿sí? Si esas tres condiciones se verifican, entonces nuestro subconjunto es un subespacio del espacio vectorial B. ¿Bien? Sí. ¿Qué significa la K? Bien, el cuerpo K es una estructura algebraica. Bien, es una buena pregunta. El cuerpo K es una estructura algebraica que para nosotros van a ser los números reales, ¿sí? Podrían ser los complejos o se podría pensar otro tipo de estructura. Pero ¿por qué le llamamos cuerpo? Porque los números reales puestos así solos no hacen nada. Yo a los números reales les tengo que definir una forma de sumarlos y una forma de multiplicarlos. Definido eso y verificando que cumplen ciertas condiciones, por ejemplo, en este caso, el producto de reales es conmutativo, eso termina siendo importante, se termina probando que esa definición cumple la definición de cuerpo, que nosotros aquí no vamos a verlo, así como yo la estoy presentando las características para que esta cosa sea espacio vectorial, podemos decir así, en una materia un poco más abstracta de esto, se estudiaría si un cierto conjunto, por ejemplo, de números, con ciertas operaciones definidas, cumplen con ser cuerpo o no. ¿Sí? Bueno, eh, pueden googlearlo si quieren, hay estructuras más básicas, el cuerpo es como la más amplia, pero para nosotros básicamente van a ser los números reales con su forma de sumarlos y multiplicarlos. ¿Bien? Después en la práctica, en vez de poner K, directamente vamos a poner perteneciente a los reales. ¿Bien? No sé si aclara eso la pregunta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a probar, igual que la mañana, porque el vector nulo debe ser parte del conjunto. No sé cómo lo puse a la mañana. Hicimos esto. Ah, pusimos este texto. Bueno, se lo llevo ahí. Esto sí lo van a copiar. Lo leo y después lo copiamos un poquito. Dice aquí, como aclaración, se suele verificar que el subconjunto no sea vacío pidiéndole que pertenezca al vector nulo. Copien hasta ahí. Esto sí es importante. ¿Listo? ¿Copiaron lo que sigue? Dice, pero la no pertenencia del vector nulo no quiere decir que el subconjunto sea vacío. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? La no pertenencia del vector nulo no me da para concluir que sea vacío. Sin embargo, se puede verificar que si el vector nulo no pertenece al subconjunto, o sea, el subconjunto, no puede ser un subespacio. Bien, ¿terminaron de copiar? ¿No? Bueno, agilicen. Esto pasa a ser una pregunta conceptual de las preguntas importantes, ¿sí?
Son cosas que les voy a preguntar cuando rindan esto, ¿sí? Sí que rinden conmigo, a la gente que rinda conmigo. Se podría también sugerir hacer cruces, que rindan con el profe de Giliberti, o con la profe Hurtado, o con la profe Mariela, con otros. Bueno, ya veremos. En principio no. ¿Bien? ¿Copiaron ya? ¿Sí? Buenísimo. Esto también se puede demostrar, y la demostración podría ser pedida en el parcial, ¿sí? En el parcial, consigna teórica, demuestre que si el vector nulo no pertenece al subconjunto, este no es subespacio. Si lo hacen por el lado del vacío, cero, no es eso, ¿sí? Que el vector 1 no pertenezca no quiere decir que sea vacío, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos de la siguiente forma. Verificación. Lo vamos a hacer más cortito. A la mañana lo hice con los dos axiomas, o sea, con las dos leyes de cierre. No verifica ninguna al fin y al cabo. Pero creo que queda más claro con la tercera. Entonces vamos a poner aquí. Sea S un subconjunto de B, ¿con qué cosa? Pongamos bien esta B. Con el vector nulo no perteneciente, lo voy a tachar, a S, ¿sí? Entonces yo tengo un subconjunto donde sé que el vector nulo no es parte. Primero, no puedo concluir que sea vacío. Es más, lo correcto sería decir, sea S un subconjunto, lo pongamos aquí si quieren, no vacío de B, no vacío, pero el vector nulo no le pertenece. Bien, pero el vector nulo no le pertenece. Entonces, lo que quiero probar es que esto no puede ser subespacio. La mejor forma de verlo es, porque quizá la segunda condición queda un poquito con pinzas, la mejor forma de verlo es con la tercera condición, ley de composición externa. Entonces, ¿qué voy a decir? Como S no es vacío, tiene que haber por lo menos un vector U que pertenezca a S, ¿sí o no? ¿Bien? Y en la tercera condición, ¿qué escalar tomarían para mostrar que el producto de ese escalar por U no pertenece a su conjunto? El escalar, cero. Bien, sea U perteneciente a S y sea el número cero perteneciente a los reales. Si esto fuese un subespacio, cualquier escalar por U tiene que pertenecer al subconjunto, ¿sí o no? Y fíjense que aquí 0 por U es igual a ¿cuánto? 0 por U es igual al vector nulo. Entonces la conclusión que saco, ¿cuál es? Por lo tanto, hay un escalar tal que el producto del escalar por el vector no pertenece al subconjunto. Con lo cual estoy viendo que, ¿qué cosa? ¿Se verifica la ley de cierre? ¿Vale, el producto de un vector por un escalar se verifica o no? No, fíjense que no. Yo tengo un vector que pertenece al subconjunto, tengo un escalar cualquiera, el producto de ese escalar por el vector, si fuese subespacio, debería pertenecer a ese, porque recuerden que la ley de composición externa dice para todo vector y para todo escalar, con lo cual el cero también tiene que cumplirlo, ¿sí o no? Como el cero no lo cumple, esto no es subespacio. Conclusión final, por lo tanto, ese no es subespacio. Que acabo de probar entonces que si el vector nulo no pertenece al subconjunto, no es un subespacio, pero no porque sea vacío, sino porque no está verificando las otras propiedades. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Y bueno, las veamos. Si vos tenés un subconjunto de vectores cualesquiera, entonces lo que me tengo que preguntar es, cuando vos los vas a sumar, ¿los podés conmutar? Sí, bueno, o sea que se cumple. Cuando vos los sumás, los podés asociar de distintas formas. Estamos hablando dentro de tu conjunto más chico. ¿Se puede? Sí, nada te lo prohíbe. ¿Tienen neutro? Sí. ¿Tienen opuesto? Y sí.
Bien, o sea cual sea, porque en definitiva, la ley conmutativa, ya sea que la suma te salga o no del conjunto, vos lo podés sumar de las dos formas y siempre da lo mismo. Ese es el conmutativo, ¿sí o no? Bien, la ley asociativa, sea que, el resultado pertenezca o no al conjunto, vos lo podés asociar y el resultado es el mismo, ¿sí o no? Y el neutro, sea que el neutro pertenezca o no al conjunto, tiene neutro, y sea que el opuesto pertenezca o no al conjunto, tiene opuesto. O sea que las verifica las cuatro, sea cual sea el vector. ¿Me siguen con eso? Y para el producto, sea cual sea la cuenta que hagas, le podés hacer asociativa mixta. La podés hacer las dos distributivas y tiene neutro, ¿sí o no? Luego, lo único que me falta verificar dentro del subconjunto más chico son el cumplimiento de las leyes de cierre. ¿Se entiende ahí? Por eso las 8 esas se verifican por defecto, en definitiva. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, duda hasta aquí? Decime de vuelta. Bien, sí, exactamente. A pesar de que el vector nulo no pertenece al subconjunto, el conjunto no necesariamente es vacío. Lo que sí hay que tener en cuenta como detalle es que esto es una condición necesaria. Es decir, es necesario que el vector nulo pertenezca al subconjunto para que sea subespacio, pero no es suficiente. ¿Sí o no? Porque tienen que verificarse otros axiomas. Entonces, aquí, si lo quisiese resumir, sería así. Eh, Pongamos aquí resumiendo, a la mañana no lo puse así, pero lo pongamos ahora. Resumiendo, vamos a ponerlo en estos términos. Si S es subespacio de B, entonces, y la flecha va en un solo sentido, entonces el vector nulo del espacio vectorial B, lógicamente, donde estamos trabajando, el vector nulo del espacio vectorial B pertenece al subconjunto. ¿Me siguen con eso? Si dado subconjunto es subespacio, el vector nulo tiene que ser parte del subconjunto. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que les pregunto es, ¿por qué la flecha va en un solo sentido? ¿Vale la vuelta? Yo puedo decir que si el vector nulo pertenece a S, ¿ya es subespacio? No, porque si fuese así, ¿para qué doy la segunda y tercera condición? Si no me bastaría con la primera. Bien, perfecto. Vale en un sentido, pero no en el otro. Condición necesaria. Esto es necesario para que sea subespacio, pero no es suficiente. ¿Se entiende? Buenísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta de esta parte? No, bueno. ¿Qué más hicimos a la mañana? Quiero ver. Verificación. Bien, y después pasamos a los ejercicios prácticos. Como título vamos a hacer esto. Verificación de que un subconjunto sea subespacio. O sea, esto va a ser lo que es el ejercicio 2. ¿Bien? Buenísimo. Entonces, fíjense en el ejercicio 2 de la guía. Lo que tenemos son una serie de subconjuntos. Y lo que quiero verificar es si son subespacios o no. A modo de poder darme cuenta de si son subespacios o no, lo pensemos en la siguiente forma. Primero, estamos viendo que el vector nulo debe pertenecer, ¿sí o no? Con lo cual, yo las expresiones las tengo que ver igualadas a cero. Por ejemplo, este podría ser, ya vamos a ver. Este también. Este, y bueno, todos en definitiva, todos verifican para el cero, al menos en principio. Y después lo que tengo que pensar, porque vamos a poner otros ejemplos, es la ley de composición interna, básicamente lo que me está planteando es una distributividad respecto a la suma. Entonces lo que me tengo que plantear es si la operación involucrada en la ley del subconjunto admite ser distributiva para la suma. ¿Sí? Y lo mismo si me permite sacar el escalar fuera. Ahora vamos a ver. No sé si más o menos me siguen. ¿Sí? Bueno, me miran con una cara que no sé qué pasó.
Bien, entonces vamos al primer ejemplo. Vamos a hacerlo simple. Entonces, vamos a poner aquí un subconjunto S. Vamos a hacerlo sencillito. Y vamos a tener ¿cuánto? Va a estar formado por todos los XY pertenecientes. Este ya lo va a ser distinto al de la mañana. Pertenecientes a R3, tales que, ¿qué cosa? Tales que 2X menos Y más 3Z sea igual a 0. X y Z, sí, tiene razón, porque es R3. Iba a poner R2 y después cambié para R3. Sí, X y Z. Ahí está, gracias. Bien, tenemos esto. Entonces la pregunta es, a simple vista, ¿esto es un subespacio o no? Fíjense, el vector nulo verifica porque está igualado a 0. Y después, como son expresiones lineales, van a admitir ser distributivas respecto a la suma y van a permitir tomar el escalar k como factor común. Cosa que, por ejemplo, las expresiones cuadráticas no permiten. ¿Bien? Entonces, fíjense, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar los tres axiomas que tenemos, las tres propiedades. Entonces, vamos con eso. Primero, ¿cómo se pone? Primero quiero verificar que no sea vacío, pero básicamente hacerlo con el vector nulo. Entonces, ¿qué pongo aquí? Sea el vector nulo perteneciente a R3. Yo quiero fijarme si pertenece al subconjunto S. El vector nulo, ¿quién sería? Pongamos mejor así. El vector nulo sería el 0, 0, 0, perteneciente a R3. ¿Cómo verifico que esto pertenezca al subconjunto? Lo reemplazo en la ley y tiene que verificar, ¿sí? ¿Cuánto me queda esto? Esto me queda 2 por 0 queda 0, menos 0 queda 0, más 3 por 0, y esto da igual a 0. ¿Me siguen? Con lo cual verifica. ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez probada cada propiedad? Concluir. ¿Cuál es la conclusión aquí? Por lo tanto, el vector nulo pertenece al subconjunto S. Y el subconjunto S es distinto de vacío, porque ya probé que tiene un vector. Pero cuidado, si el vector nulo no perteneciese, no me pueden concluir que es vacío, eso seguro. Eso lo voy a mostrar con el que hice a la mañana, porque íbamos a hacer uno distinto para el otro ejemplo. ¿Hasta ahí estamos bien? Buenísimo. Ahora, segunda condición. ¿Lo tengo que hacer con un ejemplo en particular o debe ser genérico? ¿Debe ser? Debe ser genérico. Si yo estoy sospechando que es un subespacio, la segunda y tercera condición dice para todo, para todo. Con lo cual, si yo muestro un ejemplo puntual, no estoy mostrando para todo, ¿sí o no? El ejemplo puntual, ¿cuándo se muestra? Cuando sospecho que no es subespacio, y voy a mostrar porque aquí básicamente es esto. Si para que se verifique esto debe verificarse para todo, para que la propiedad se caiga, tiene que haber por lo menos uno que no verifique. El contraejemplo muestra ese uno que no verifica, ¿sí o no? Y esto vale no solamente para esto, sino para cualquier demostración. Cuando dice demuestre algo, y es una propiedad, lo tengo que demostrar para todos los elementos para los cuales la propiedad está dicha que se verifica, ¿se entiende? Y cuando algo es falso, muestro un contraejemplo. Entonces aquí tiene que ser genérico. ¿Bien? Entonces, fíjense, aquí vamos a decir, sea un vector U, tiene que ser de R3, genérico, U1, U2, U3, perteneciente ¿a quién? ¿A R3 o a S? A S, porque a R3 pertenece por el hecho ya de ser de tres componentes, ¿sí? Yo lo que sé por hipótesis es que esto pertenece al subconjunto. Recuerden que en esta condición lo que queremos verificar, sí, sí, lo que queremos verificar es esto, que para cualquier pareja de vectores del conjunto,
que la suma también pertenezca al conjunto. O sea que tengo que dar 2 del conjunto. Y ahora, el hecho de que U pertenezca a S, ¿qué me implica? ¿Qué cosa? ¿Cumple con la ley de S, sí o no? ¿Cumple con esa ley, sí o no? Porque yo estoy diciendo que pertenece a S, ¿me siguen? O sea que si trabajo con esa ley, ¿cómo me quedaría? 2 de la primera componente menos la segunda más 3 veces la tercera tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que U pertenece a S, ¿sí o no? Bien, buenísimo. Ahora doy un vector B, también con 3 componentes, B1, B2, B3, perteneciente al subconjunto S, y como también pertenece al subconjunto S, verifica la ley. Es lo mismo de arriba, pero con la letra B. 2B1 menos B2 más 3B3 tiene que ser igual a 0. Bien, esto como aclaración nuestra, podríamos decir que son ¿qué? Son las hipótesis. Bien, porque estamos haciendo una demostración es con hipótesis, tesis, demostración. La hipótesis es esa. La tesis es que la suma también pertenece. No voy a escribir la tesis, simplemente pasamos a la demostración. ¿Qué tengo que verificar? Que el vector U más B también pertenezca al subconjunto. Entonces, primero encontremos U más B. Ponemos U más B, hacemos la suma usual, U1 más B1, U2 más B2 y U3 más B3. Y ahora, ¿cómo voy a saber si este vector U más B pertenece o no al subconjunto S? Tiene que verificar la ley. Entonces, lo que les pregunto es lo siguiente. Fíjense, vamos a repasar la ley, es 2 menos y después el 3. Entonces sería 2 veces la primera componente, 1 más B1, menos la segunda componente, U2 más B2, más 3 veces la tercera componente. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Pregunta. ¿Se pone eso? No, cuidado con eso, ¿sí? Si a mí llega a tocar corregir esto, ustedes ponen eso y llegan aquí a 0 igual a 0, segunda condición, no la hizo. ¿Sí? Segunda condición, no la hizo. No pueden partir de lo que quieren demostrar. Tengo que mostrar que llego al 0. ¿Sí? Tengo que mostrar que llego al 0. Esto es un error conceptual grave. ¿Sí? Error conceptual grave. O por lo menos en la cátedra lo tomamos así. ¿Sí? No puedo partir de lo que quiero demostrar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar con la hipótesis, con lo que tengo arriba, y con las propiedades ya conocidas, que como son números reales, son las propiedades de la suma y el producto de reales. O sea que aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? En primera instancia, voy a distribuir. Si en la consigna pidiese explicar qué es lo que están haciendo, yo lo que les recomendaría sería, de última, ponerlo abajo y al costado decir la propiedad. Yo como en la vida, la verdad que no me fijo en eso, me da lo mismo, pero en el parcial, por ahí si les corrige otra persona, tienen que poner aquí por propiedad distributiva, conmutativa y así todas. Bueno, yo voy a distribuir entonces 2U1 más 2B1 menos U2 menos B2 más 3U3 más 3B3. ¿Y ahora qué harían? ¿Qué propiedad utilizarían? Ahí utilicé distributiva. Si quieren, anoten. ¿Ahora qué propiedad utilizaría? Sí, asociativa y luego, ¿cuál? Asociativa, conmutativa, vamos haciendo eso. La asociativa no la vamos a hacer aparecer, pero sí la conmutativa es más clara. Fíjense que me queda juntando las U, 2U1 menos U2 más 3U3 por un lado, y por el otro lado, más 2B1
menos B2 más 3B3, ¿sí o no? Y de aquí no es muy difícil de ver que esto vale ¿cuánto? ¿Por qué? Ahí el paso sería por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis, como U pertenece al subconjunto, esta cuenta da 0, y como B pertenece al subconjunto, esta cuenta da 0, ¿sí o no? Luego, lo que yo les recomiendo es poner 0 más 0, no les lleva más de 5 segundos, y después el igual a 0. Ahí recién mostré, transitando mediante propiedades, que eso efectivamente es 0. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué falta de la segunda condición? La conclusión. Falta concluir. Les recomiendo concluir completo. Por lo tanto, para todo U, B, perteneciente al subconjunto, dos puntos, U más B también pertenece al subconjunto. ¿Me siguen con eso? ¿Y por qué se pudo hacer esto? Porque justamente aquí, en este instante, ¿qué es lo que hice? Propiedad distributiva del producto respecto a la suma. El hecho de que haya una propiedad distributiva me permite salvar el paso, ¿sí o no? Cuando trabajemos un ejemplo donde la propiedad distributiva no funcione, no va a ser su espacio. ¿Me siguen? Bien, buenísimo. Vamos con la tercera condición. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, gente del Zoom? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno. Tercera condición. Aquí, para la tercera condición, como pusimos allá arriba, fíjense que aquí puse el mismo U, puede ser otro nombre, porque son cosas por separado. Entonces aquí presentemos un vector W, sea W de componentes W1, W2, W3, perteneciente a quién? Al conjunto S. Bien. Como pertenece a S, verifica la ley, que si no me equivoco es 2 por el primero, menos el segundo, más 3 veces el tercero. ¿Así era? ¿Sí? Bien. Y tengo un escalar K que pertenece al cuerpo de los reales. Aquí ya pongo reales, ¿no? Si ponen como K, no deja de estar bien, pero como trabajamos con los reales, pueden poner directamente los reales. Todo esto que son las hipótesis. Eso es lo que se está cumpliendo. Estas son las hipótesis. Fantástico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que buscar? Que el vector K por W también pertenezca al subconjunto. Entonces, ¿esto cuánto me queda? K por W1, K por W2, K por W3. ¿Sí o no? Y ahora, ¿cómo verifico que pertenece al subconjunto? Lo reemplazo en la ley y ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0. Entonces aquí, ¿me queda cuánto? Era 2 por el primero. Lo voy a poner con paréntesis para que se vea mejor, aunque no haría falta. Sería como asociar. 2 por el primero, menos la segunda componente, más 3 veces la tercera componente. ¿Y aquí qué se puede hacer de un solo saque? Sacar factor común. Si la operación en cuestión permite sacar factor común por alguna propiedad, quiere decir que debería terminar siendo subespacio. Aquí que me queda K por 2W1 menos W2 más 3W3. ¿Y este paréntesis vale cuánto? Este paréntesis vale 0 por hipótesis, ¿bien? O sea que esto me está quedando igual a ¿cuánto? Igual a K por 0, pongamos primero, igual a 0. ¿Bien? Listo. Entonces, así como el anterior, este también verifica, doy la conclusión final, que sería ¿cuánto? Para este caso primero. Por lo tanto, para todo W perteneciente al subconjunto S,
Y para todo escalar K perteneciente al cuerpo de los números reales, el vector K por W también pertenece al subconjunto. ¿Me siguen? Como ya terminé de concluir, porque estamos trabajando en los reales. Estamos trabajando con el cuerpo de reales. ¿Bien? Simple, sí, pero no estamos trabajando con complejos. Por eso ponemos reales. Estamos trabajando con vectores de componentes reales. ¿Sí? Bien. Conclusión final, pero sí podría ser complejos. Por lo tanto, el subconjunto S es o no es subespacio. S es un subespacio. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Bien, perfecto. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿No? Bien. Bueno, a la mañana hice un ejemplo, no lo vamos a hacer ahora de vuelta, cuando el vector nulo no pertenece. Se los muestro rápidamente y ya queda para que lo vean después ustedes. El de la mañana hicimos esto, fíjense, hicimos uno de R2 para ellos, es lo mismo, para que tengan R2 y R3, misma idea, ese es su espacio, y simplemente se los muestro. Fíjense este conjunto ahí. Es una expresión lineal, sí, pero al no estar igualada a cero, no es una ecuación homogénea, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con esto? Fíjense, primera condición, aquí, sea el vector nulo de R3, entro a verificar y no verifica. ¿Estamos de acuerdo? No verifica. Conclusión, el vector nulo no pertenece a T. Fíjense que aquí, y sería un error decir esto, T igual a vacío. ¿Por qué esto es vacío? No, es un plano, ¿sí o no? Es un plano que no pasa por el origen, o sea que, fíjense que no puse otra conclusión. Directamente, si yo veo que está igualado a algo que no es cero, podría haberme ahorrado el primer paso, no lo hice para que se vea, y saltar directamente al segundo. ¿Por qué en el segundo paso tomo vectores puntuales y no lo hago genérico? ¿Cómo? Bien, porque es un contraejemplo y yo sé que con esto y con lo que está hecho arriba de la verificación del vector nulo, yo con esto técnicamente ya podría decir que no es subespacio, ¿sí o no? Pero si ustedes en un examen con esto dicen que no es subespacio, alguien les podría decir, bueno, demuestre que el vector nulo tiene que pertenecer. Para evitar eso, voy a esto, acá, fíjense. Tomo un vector U que pertenece, tomo un vector B que pertenece, fíjense que verifican la ley, ahí está verificada, los sumo a los dos, me da esto, entro en la ley y no verifico. Luego, como esto no se cumple, no es subespacio. ¿Me siguen con eso? ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? Después lo pueden mirar en la clase de la mañana, más desarrollado, pero ahora hagamos otro ejemplo nosotros. ¿Bien? Entonces vamos aquí. Les quiero mostrar la importancia de que se verifiquen las propiedades distributivas y las propiedades de sacar factor común. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Sea T, ¿sí? El subconjunto, pusimos así hace rato, pusimos S directamente. Bueno, lo presentemos así. T igual al conjunto de todos los vectores de R2 tales que, ¿qué cosa? Tales que x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 0. ¿Esto va a ser subespacio o no? ¿Qué creen? Fíjense que la operación involucrada, ¿quién es? En este caso es una potencia, ¿sí o no? Y me pregunto, ¿la potencia es distributiva respecto a la suma? No, luego no puede ser subespacio. La potencia me permite sacar el escalar fuera en forma lineal, sale pero al cuadrado. Luego no puede ser subespacio, ¿sí o no? Pero lo verifiquemos. Entonces vamos con las tres condiciones. Primero,
sea quién, sea el vector nulo de dos componentes en este caso, perteneciente a R2. ¿El vector nulo verifica la cuenta esta? Sí, fíjense que sí la verifica, porque me queda 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado da igual a 0, ¿sí o no? O sea que verifica esto y la primera conclusión la podría dar tranquilamente. Por lo tanto, el vector nulo pertenece al subconjunto T, ¿sí? El subconjunto T es distinto de vacío. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Y ahora, ¿cómo probaría la segunda condición? ¿Con un genérico? ¿O con un contraejemplo? Bueno, se puede hacer con uno genérico y mostrar que no funciona de todas formas, por el tema de la propiedad distributiva. Aunque lo mejor sería presentar un contraejemplo. De poder hacerse genérico se puede, y después tendrán que explicar con palabras el por qué no se puede. Lo hagamos de las dos formas, ¿sí? Genérico y con contraejemplo. Con genérico, ¿cómo sería? Con genérico sería así. Sea U, con dos componentes, lo hago genérico para que vean dónde muestro que no se puede. U1, U2, ¿perteneciente a quién? ¿Pertenece a T, sí o no? Como pertenece a T, ¿qué pasa? U1 cuadrado menos U2 cuadrado tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. ¿Me siguen con eso? Bien. Y aquí doy un vector B, B1, B2, perteneciente a T, que va a ser ¿cuánto? Verifica que B1 cuadrado menos B2 cuadrado es igual a 0. ¿Me siguen con eso? Estas son las hipótesis, nuevamente. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede. Es válido. O sea que cuando yo trabajo con una falsedad, puedo hacer un contraejemplo o puedo hacer genérico mostrando, explicando por qué no se cumple siempre. ¿Sí? Bueno, lo sumemos. U más B, ¿cuánto me queda? Me queda U1 más B1, coma, U2 más B2, ¿sí o no? ¿Bien? Y aquí observen lo siguiente. Si yo quiero que verifique que la pertenencia, tiene que verificar la ley, ¿sí o no? La diferencia de cuadrado de las componentes tiene que darme 0. ¿Me siguen? ¿Y esto cuánto me queda? ¿Esto va a quedar cuánto? Esto me queda primera componente al cuadrado menos segunda componente al cuadrado, ¿sí o no? Y aquí quiero que vean el por qué hablamos de la propiedad distributiva. Si la propiedad distributiva existiese para la potencia respecto a la suma, me aparecería esto, ¿sí o no? Igual que pasó en los ejemplos anteriores, ¿me siguen? Si yo lo pudiese distribuir, me quedaría esta al cuadrado más esta al cuadrado, menos, entre paréntesis, esta al cuadrado más esta al cuadrado, ¿sí o no? Y luego me pasaría lo de hace rato. ¿Pero vale la propiedad distributiva? No, la propiedad distributiva no vale para ninguna potencia, salvo cuando la potencia es 1, es decir, cuando no tengo potencia. Y entonces ahí se cae. Aquí lo que pueden hacer es mostrar que esto es distinto, acá, esto es distinto de ¿quién? De U1 cuadrado más B1 cuadrado menos eh, U2 cuadrado más B2 cuadrado y decir que por lo tanto esto es distinto de 0, ¿sí? Como son distintos, esto va a quedar distinto de 0. ¿Bien? Entonces aquí puedo poner entonces que U1 más B1 al cuadrado menos U2 más B2 al cuadrado, esto va a ser distinto de 0. Salvo que, y por eso por ahí no conviene hacerlo en forma genérica muchas veces porque hay que explicar bien por qué.
Porque esto en algún caso puede ocurrir. ¿Cuándo podría darme 0? Cuando U1 y B1 sean de signos distintos, iguales y de signos distintos, o sea, uno de los opuestos del otro, y lo mismo con U2 y B2, ¿sí o no? O sea que si B es el opuesto de U, esto sí se verifica, ¿sí o no? Pero no se verifica siempre, eso había que explicarlo. Aquí podríamos poner que, salvo que el vector B, vamos a ponerlo así, salvo que el vector B sea el opuesto de U, no se verifica la ley de cierre. No se verifica la ley de cierre. Luego, el subconjunto no es un subespacio. Luego, el subconjunto T no es un subespacio. ¿Por qué se los hice de forma genérica? Porque quería hacerles ver el hecho de la importancia de verificar si la operación en cuestión, en este caso la potencia, verifica propiedad distributiva. Como no la verifica, yo de entrada la tengo que saber que no va a ser subespacio y directamente recurriría al contraejemplo. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, lo hagamos con contraejemplo como para que quede como se haría en un examen directamente. Bien, hasta ahí preguntas, dudas. ¿No? Si quieren, antes del contraejemplo, les pregunto lo siguiente. Vamos a el del práctico. Por ejemplo, el primero, inciso A. X por Y igual a 0. ¿Va a ser subespacio? ¿Sí? Producto de dos variables entre sí. ¿De qué grado es esa expresión, polinomio? X por Y es de grado 1. Curso de ingreso, grado de un polinomio, esto es grado 2. Grado 1 más grado 1, grado 2, ¿sí o no? Es una expresión cuadrática igual que esto. Aquí, no es subespacio. ¿Sí? No es un subespacio. ¿Bien? Perfecto. Porque aquí, si bien yo voy a poder distribuir, en la distribución van a aparecer productos de las componentes. Se van a multiplicar entre sí. ¿Valor absoluto es distributivo respecto a la suma? No, no es subespacio. ¿Transposición es distributiva respecto a la suma? ¿Sí? ¿La transposición permite sacar el escalar fuera de la operación? Sí, tiene que ser subespacio. ¿Producto vectorial es distributivo respecto a la suma? ¿Sí? Está igual a 0. El producto vectorial permite sacar el escalar fuera, o sea, tiene ley asociativa mixta. ¿Sí? Tiene que ser subespacio el C. Y el E y el F también. ¿Sí? Bueno, bueno, están cantando. Bien. Aquí vamos a poner un contraejemplo. Entonces, ¿qué tengo que poner? Para armar un contraejemplo, tengo que tomar un vector U que pertenezca al conjunto. ¿Quién podría ser? Tiene que ser numérico. El 1, 1, bien. El 1, 1. ¿Sí? El 1, 1 pertenece, ¿sí? Y aquí me doy cuenta que en la explicación de arriba no solamente es el opuesto. Fíjense, esto pertenece al subconjunto, pertenece a T. ¿Porque qué cosa? Porque 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado me da igual a 0, ¿sí o no? Bien, y les pregunto, si elijo el vector B de esta forma, ¿sirve o no sirve? No sirve, ¿por qué? Porque la suma va a seguir perteneciendo, ¿sí o no? O sea que, salvo que el vector B sea múltiplo, pongamos aquí, múltiplo, el opuesto es parte de los múltiplos, sea múltiplo de 1, se verifica la ley de cierre. O sea que no me sirve tomar B múltiplo. ¿Qué vector B me conviene tomar? El 1 menos 1, el 1 menos 1. Aquí ya no va a verificar. El 1 menos 1 pertenece a T, sí, fíjense, 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado efectivamente da 0, ¿sí o no? Recuerden que para un contraejemplo se debe verificar la hipótesis, pero no la tesis, es decir, yo necesito que los dos vectores pertenezcan, pero que la suma no. ¿Cuáles serían dos contraejemplos mal planteados?
tomar dos vectores que no pertenezcan a T y que la suma tampoco. No me sirve porque no estoy probando nada, ¿sí o no? Tampoco me sirve de contraejemplo dos vectores que pertenezcan y que la suma también. Yo lo que quiero mostrar es que, dado dos vectores que pertenecen, que la suma no pertenece. ¿Se entiende? Bien. Entonces aquí hago la suma entre U y B. ¿Y cuánto me queda la suma? 2, 0. Pertenece a T, veamos. 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado me da ¿cuánto? ¿Me da 0? Da 4 y eso es distinto de 0. ¿Sí o no? Conclusión entonces, por lo tanto, U más B, en este caso puntual, no pertenecen al subconjunto T. Conclusión final, la escribamos aquí directamente. Por lo tanto, T no es subespacio. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, buenísimo. ¿Sí? Bien, tenemos entonces eso. ¿Qué hicimos a la mañana? Como para que después lo vean, porque ahora vamos a hacer ejemplos distintos. A la mañana agarramos el ejercicio 2 y le mostré a los chicos el tema del producto vectorial, ¿sí? Pero está hecho en forma genérica. No trabajé con el vector 1, 2, 0. Porque si trabajan con el vector 1, 2, 0, les van a quedar tres ecuaciones. Y fíjense que a nosotros, tres ecuaciones en R3, a nosotros ya se nos hizo largo con una sola ecuación en R3. Fíjense este primer ejercicio. Una ecuación en R3 tiene tres componentes y fíjense que se hizo bastante largo, ¿sí o no? En ese ejercicio, en este, aquí, ¿por qué les digo que quedarían tres ecuaciones? Porque ustedes tendrán que plantear el producto vectorial genérico, X y Z, con el 1, 2, 0, y esto ¿cuánto les quedaría? En este caso queda un poquito mejor con este 0 de acá, pero si yo, por ejemplo, en vez de 0, les pongo, qué sé yo, menos 1, ¿qué es lo que pasa? Primera componente, ¿cuánto me queda? Menos I menos 2Z, ¿sí o no? ¿Sí? Segunda componente, Z más X. Tercera componente, 2X menos Y. Y esto igualado al vector nulo, ¿sí o no? O sea que al mismo tiempo, esto tiene que ser 0, esto tiene que ser 0, y esto tiene que ser 0, ¿sí o no? Con lo cual tenemos tres ecuaciones, con dos términos cada uno de tres variables. O sea que para probar que es subespacio, diría, sea U el vector que verifica que esto se hace 0, y esto. Con el vector B, lo mismo. Cuando lo sumo, tengo que verificar las tres leyes, y en la otra también. Se hace eterno, ¿sí o no? Bien, ¿cómo lo hice a la mañana? Para que vean y después lo miren en la clase, de última. Lo que planteo es un vector U genérico, cualquiera, fijo, perteneciente a R3, y lo que estoy pidiendo es que el subconjunto va a estar formado por todos los vectores B, cuyo producto vectorial con U da 0, genérico, ¿me siguen? Entonces, rapidito, el vector nulo verifica, sí, nulo por U, nulo, listo, primera, verificado. Segunda condición, un vector A, su producto con U da 0, el vector B también, y fíjense que aquí, por propiedades del producto vectorial, como es distributivo, sale, y como tiene ley asociativa mixta, sale. Más cortito que hacerlo con todo el paso, ¿sí? Después lo miran en la clase de la mañana. Y el que también hice en la clase de la mañana, que es trascendental, es el inciso E. Fíjense que aquí también tendrían, esto es la forma matricial de qué, de un sistema homogéneo. El hecho de que esté igualado a 0 garantiza que el vector nulo pertenezca. Pero si lo quieren desarrollar en forma larga, sería una ecuación, tiene las tres componentes. Segunda ecuación, bueno, tiene dos términos. Y tercera ecuación, o sea que estamos en el mismo que anterior y peor incluso, ¿sí o no?
y tendría que desarrollar todo el socotroco. ¿Cómo se hace esto? Inciso E. Fíjense que este es incluso más corto. La matriz A es una matriz cualquiera. El vector X puede ser incluso de Rn. Y simplemente pido que la matriz A sea de M por N para que el producto se pueda hacer. Creo que estamos probando con este ejercicio que todas las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, el CLH, forman subespacio. Y fíjense, el vector nulo es solución, sí, A por el vector nulo, listo, la primera. Después, si tengo una pareja de vectores que pertenecen al subconjunto, son soluciones, verifican la forma compacta, ¿sí o no? Dado que este producto es un producto matricial entre una matriz y una matriz columna, y el producto matricial admite propiedad distributiva respecto a la suma, aquí está, ¿sí o no? Verifica, listo. Y para el otro caso, por ley asociativa mixta, saco, listo. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? En cambio, fíjense este, el de abajo, que tampoco lo voy a hacer aquí porque está en la mañana, los tienen que ver, ¿sí? Bueno, no es obligación, pero en el parcial podría salir esto y está dado, ¿sí? Está dado. Tengo una matriz de n por n y estamos tomando el conjunto de todas las matrices cuyo determinante es igual a 0, es decir, que no admiten inversa. Les pregunto antes de mirarlo, ¿formarán subespacio o no? Lo que me tengo que preguntar es, ¿el determinante admite propiedad distributiva respecto a la suma? Y en base a eso se contesta. ¿Admite? Eso era para el viernes. No, el determinante no es distributivo respecto a la suma. Y el determinante tampoco permite sacar el escalar fuera, porque recuerden, y esto se los pregunté a algunos, el determinante de K por A no es igual a K por el determinante de A. Se los marqué a algunos, ¿sí o no? Bueno, esto hace que se caiga la tercera condición también, ¿sí o no? Bien, entonces, esto no debería ser subespacio. Fíjense, lo miremos. Primera condición, bueno, no está hecha, pero la matriz nula verifica, eso seguro, y salté directamente a la segunda condición. Una matriz A cuyo determinante es 0, como se puede ver, ¿sí o no? Una matriz B cuyo determinante es 0, la sumo, el determinante no da 0, no verifica, ley de cierre, no es subespacio. ¿Sí o no? Bien, ¿me siguen con esto? Este de aquí, el del determinante, el del sistema homogéneo. El del producto vectorial quizás no tanto, pero los dos últimos sí, son de parcial teórico. La consigna podría decir, demuestre que todas las soluciones o el conjunto de todas las soluciones de un sistema lineal homogéneo forman subespacio. Eso. ¿Sí? Decida si el conjunto de todas las matrices singulares forman subespacio. Esto. ¿Se entiende? Y ahora vamos a hacer nosotros los otros, los que no hicimos a la mañana. Entonces vamos con eso. Del ejercicio 2. Estamos mejor de tiempo que en la mañana. Hagamos el inciso D. A la mañana lo hicimos. ¿Sí? Hagamos el inciso D. Coloquialmente, ¿cómo se lee esto? El inciso D. Lo copio si quieren. Me está diciendo S igual. Aquí no hace falta que sea de 2 por 2. Le puedo poner de N por N incluso. Porque en el parcial no me parece mala idea que esté escrito esto y que diga, escríbalo correctamente en forma coloquial, es decir, en forma no de mandarse un testamento como les gusta hacer, sino, con pocas palabras, decir qué subconjunto es el subconjunto de quién. Justamente eso no, eso sería leerlo textual. Conceptualmente se lo puede agrupar mejor. Leerlo como A perteneciente a N por N tal que
Es lo que ya me está diciendo lo que está escrito. ¿Es el conjunto de quién? El conjunto de todas las matrices antisimétricas. Bien, eso es lo que estoy preguntando. Porque leerlo como menos A transpuesto igual a A no me sirve. Sí, necesito ver quién es. Esto de aquí, el subconjunto S es el conjunto de todas las matrices antisimétricas. ¿Hace falta decir que son cuadradas? No. Una matriz no puede ser antisimétrica si no es cuadrada. Una matriz, para poder ser igual a algo su transpuesta, necesita ser cuadrada, ¿sí o no? Con lo cual, decir que sea cuadrada está de más. Si yo les pido eso, describa coloquialmente el conjunto y ustedes se mandan una carilla de lectura, cero. No, tiene que ser corto. Un renglón. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Tiene que ser corto. Es el conjunto de las matrices antisimétricas. ¿Y por qué les hago esto? Porque la consigna podría decir, decida si el conjunto de todas las matrices antisimétricas son subespacios. La pregunta puede estar en forma coloquial o en forma simbólica. Yo prefiero ponerla en forma coloquial, si me toca hacer este ejercicio, ¿sí? Cosa que uno vea si saben plantear en forma simbólica el subconjunto y de ahí probar si es subespacio o no. ¿Bien? ¿Me siguen con esto? Bueno, entonces ahora probemos si es subespacio. Pregunta, aquí decía de 2 por 2. Aquí decía de 2 por 2. Tengo que desarrollarlo y poner A igual a B, C, D y armar toda la cosa. Porque si fuese de 4 por 4 tendría que hacer lo mismo, ¿sí o no? Estos ejercicios, estos casos particulares se hacen todos, absolutamente todos, en forma compacta. Se termina siendo más largo este de aquí que el que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Es más, fíjense que ¿por qué subespacio? Esto no es un sistema homogéneo. Sí, es un sistema homogéneo. Podría haberlo probado como el que está en la clase de la mañana, es decir, plantearlo como la matriz A, 2, menos 1, 3. ¿Lo puedo plantear así, sí o no? Soy libre de hacerlo de esa forma. Y probarlo más sencillo. ¿Se entiende esto, no? Todo conceptual. Bueno, el que tenemos ahora es sí o sí de esta forma, porque yo estoy planteando para n por n. Aquí, chicos, si la consigna dijese esto, verificar esto, y si ustedes lo plantean para 2 por 2, ¿estaría bien? Supongamos que ustedes no se animan a hacerlo compacto, y dice, pruebe que esto es subespacio, y lo hacen para 2 por 2, ¿estaría bien? No, porque yo les podría decir, ¿y qué pasa con 3 por 3, con 4 por 4, con 5 por 5, por 1.000.000 por 1.000.000? Si les pido así, tiene que ser de n por n. Y ahí no queda otra que sea en forma compacta. Bien, entonces vamos con la primera condición. Sea la matriz nula, le pongamos un puntito como para que no parezca el cero, sea la matriz nula perteneciente a quién? A Rn por n. ¿La matriz nula es antisimétrica? Sí, si la transpongo queda la matriz nula, y si la multiplico por menos 1 también, sí, lógico. Entonces, menos la matriz nula transpuesta es igual a la matriz nula, no hay mucho más que decir. ¿Qué tengo que decir ahora? La conclusión. Por lo tanto, la matriz nula pertenece al subconjunto que se llama S. Bueno, pertenece al subconjunto S. El subconjunto S es distinto de vacío. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ahora, segunda condición, ¿qué tengo que hacer? ¿Ejemplo o genérico? Genérico porque recuerden que estamos involucrando la operación de transposición y sabemos que es distributiva y sabemos que me permite sacar escala afuera. Tiene que ser subespacio. Esto vale tanto para la antisimétrica como para la simétrica, ¿sí? El signo no me afecta el tipo de trabajo que hago. Entonces, ¿qué doy? Doy dos matrices. Como la matriz ya se llama A,
la de la consigna, denle otro nombre. ¿Veis si quieren? Bueno, o le ponemos P. Sea la matriz P perteneciente al subconjunto S. ¿Qué quiere decir que P pertenezca al subconjunto S? ¿Que P es qué? Que P es una matriz antisimétrica, ¿sí o no? Bien, entonces, ¿qué me queda? Yo sé que menos P transpuesta tiene que ser igual a ¿cuánto? A P, ¿sí o no? Bien. Y doy una matriz Q también perteneciente al subconjunto, o sea que Q tiene que ser antisimétrica, menos Q transpuesta tiene que ser igual a Q. ¿Y ahora qué hago? Verifico si la suma es antisimétrica. Entonces, ingreso en el lado derecho, en el lado izquierdo de la igualdad, y mediante propiedades e hipótesis, porque esto es la hipótesis, ¿sí? Tengo que llegar al lado derecho, ¿sí o no? O de última, parto del lado derecho, llego a la izquierda, pero nunca de los dos al mismo tiempo, ¿sí? Estas son las hipótesis. Buenísimo. Entonces, mi matriz ahora, ¿quién es? Mi matriz es P más Q. Bueno, si yo quiero ver que sea antisimétrica, tengo que ver si menos P más Q transpuesta, esto me tendría que dar igual a ¿cuánto? Para que verifique la ley. Me tiene que dar igual a P más Q, básicamente lo que me está diciendo. La matriz, ¿quién es? El paréntesis. Entonces, menos paréntesis transpuesta me tendría que dar igual al paréntesis, ¿sí o no? Entonces, probemos. Nunca pongan igual a P más Q y llegan a un ser igual a 0. Aquí, ¿qué hago primero? Distribuyo la transposición, ¿sí o no? Y el signo menos también, aunque lo hagamos en el siguiente paso. Entonces, por propiedad distributiva de la transposición respecto a la suma, esto me queda menos P transpuesta más Q transpuesta, ¿sí o no? Después, por la propiedad distributiva respecto a la suma de matrices del producto de un escalar por una matriz, esto, ¿cuánto me queda? Menos P transpuesta menos Q transpuesta. ¿Y estas dos quiénes son? Estas de aquí son P y Q. Si quieren le pongamos el paréntesis para que se vea el efecto ese, aunque no hace falta, y me queda que la suma de dos matrices antisimétricas me da otra matriz antisimétrica, ¿sí o no? Bueno, listo. Conclusión entonces, por lo tanto, para toda matriz P y Q perteneciente al subconjunto, o sea, para toda pareja de matrices antisimétricas, la suma de dos matrices antisimétricas es también una matriz antisimétrica. ¿Me siguen con eso? ¿Por qué la consigna podría pedir para 2 por 2? Porque si yo quiero sacar base y dimensión, ¿alguno ya vio ese tema? Base y dimensión de subespacio. Bien, no es lo mismo base y dimensión para este caso en 2 por 2 que para este caso en 5 por 5. La consigna podría pedir, bueno, una vez que verificó en caso de ser subespacio, determine base y dimensión para matrices de 2 por 2 de esto, que no sería lo mismo para 5 por 5. ¿Me siguen con eso? Bien, nos falta la tercera condición. Tercera condición, tenemos la misma matriz P, puedo usarla de vuelta, sea la misma matriz P perteneciente al subconjunto, o sea que es antisimétrica. Menos P transpuesta igual a P. Y doy un escalar K perteneciente al cuerpo de los números reales. Sea K perteneciente al cuerpo de los números reales. Estos de vuelta son las hipótesis. ¿Qué tengo que probar ahora? Que, dado una matriz antisimétrica, si al multiplicarla por una escalar, sigue siendo antisimétrica. ¿Va a seguir siendo? Si me imagino una matriz antisimétrica, multiplicarla por una escalar, ¿hace que deje de ser antisimétrica? No, y bueno, lo vamos a probar entonces. Para la ley, aquí
¿Con quién trabajo? Con la matriz K por P, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo? Lo mismo de hace rato. Menos paréntesis transpuesto tiene que ser igual a paréntesis, ¿sí o no? Y entonces aquí, ¿aplico esta propiedad? No, porque K no es una matriz. Y en realidad si la aplico, se la puede aplicar, pero K es un escalar, o sea que va a quedar lo mismo. Pero no, mejor no lo hago. Y directamente puedo sacar el escalar fuera, ¿sí o no? Me queda, ¿cuánto? Menos K por P transpuesta, ¿sí o no? Por ley asociativa mixta, en este caso producto de escalares, esto lo puedo dejar como K por menos P transpuesta. Y menos P transpuesta, ¿quién es? Es P, o sea que esto me queda K por P. Listo, ya está hecho. Entonces doy la conclusión. Por lo tanto, para toda matriz P perteneciente al subconjunto y para todo escalar K perteneciente al cuerpo de números reales, si yo ya tenía una matriz antisimétrica, multiplicarla por un escalar hace que siga siendo antisimétrica. Conclusión final, el conjunto de todas las matrices antisimétricas del tamaño que sean son un subespacio. O sea, ese es subespacio. Bien, ¿me siguieron con esto? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Gente del Zoom, ¿alguna pregunta, duda? Nunca dicen nada. Bueno, aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Todos estos ya son ejercicios de parcial, que pueden ser teórico-prácticos en función de cómo estén encarados. Vamos con el último inciso, el F. El conjunto se llama W. Está escrito así. Yo lo escribí primero como está. Bien, tenemos eso. Y como consigna les podría poner, describa coloquialmente al conjunto, no leerlo, describirlo coloquialmente, y resolverlo en forma genérica. Bien, quiero que me lo describan coloquialmente. ¿Es el conjunto de quién? Que está ahí. Bien, sí, perfecto. Si a esta matriz la llamo A, fíjense que es la misma. X, básicamente, ¿qué tengo? X por A igual a A por X, ¿sí o no? Este conjunto lo describiría coloquialmente como el conjunto de todas las matrices que conmutan con A, ¿sí o no? Así como pusimos arriba eso, lo voy a poner aquí para utilizar el editor. El subconjunto W es el conjunto de todas las matrices que conmutan con la matriz A. O que conmutan con cierta matriz, si lo quieren poner de esa forma, ¿sí? Que conmutan, pongamos aquí mejor, con cierta matriz A. Así queda mejor, más claro. ¿Se entiende entonces? Y fíjense que este ejercicio, de lo que rindieron el viernes, era el último ejercicio, ¿sí o no? Práctico 3. Había un ejercicio que le pedía encontrar el generador de todas las matrices que conmutaban con una matriz que no creo que sea la misma, casi, no, parecida. Pero fíjense que pide el generador de todas las matrices que conmutan con A. En definitiva, noción de subespacio, ¿sí o no? Bueno, y aquí, ¿esto debería ser subespacio o no? Primera pregunta, ¿la matriz nula conmuta con A? Sí, listo. O sea, primera verificación está. ¿Qué operación está involucrada acá? Operación. Producto entre matrices, ¿sí o no? El producto entre matrices, producto matricial, ¿acepta propiedad distributiva respecto a la suma?
¿sí? Acepta ley asociativa mixta, es subespacio. Ya con saber eso sé que es subespacio. Es subespacio. Lo podría incluso justificar así si quisiese. La matriz nula pertenece, la operación involucrada es producto matricial, dado que vale propiedad distributiva respecto a la suma y que vale ley asociativa mixta, eso es subespacio. No, hay que desarrollarlo. Pero por lo menos con eso ya lo sé, ¿sí? Pero por lo menos con eso ya lo sé. Bueno, lo hagamos. Para mí sí, pero como yo no les voy a corregir necesariamente, para mí sí valdría, pero para otro profe quizás no, entonces mejor desarrollarlo, ¿sí? Bien, entonces, aquí lo vamos a hacer mejor, fíjense, vamos a ponerlo primero, vamos a reescribir, perdón, el conjunto, porque esto vale para 2 por 2 solamente o vale para n por n. Si la matriz A fuese del tamaño que corresponda, ¿vale para 2 por 2 solamente el tema este de las matrices conmutables o vale para n por n? Vale para n por n, o sea x perteneciente a Rn por n. Lo que estamos buscando es que x por a sea igual a por x, ¿sí o no? Con la matriz A, evidentemente, en el caso de arriba de 2 por 2, aquí A de n por n, una matriz fija. Entonces, sea cual sea la matriz cuadrada que tenga, lo que quiero probar es que todas las matrices que conmutan con ella forman un subespacio. ¿Se entiende? Porque lo quiero hacer genérico. Porque la consigna podría decir en el parcial, demuestre que el conjunto, demuestre que dado una matriz A cuadrada cualquiera, el conjunto de todas las matrices que conmutan con ella forman un subespacio. Si vos lo haces de 2 por 2, está mal, porque una matriz cuadrada puede ser del tamaño que sea, ¿sí o no? Bien, por eso. Pero como lo vamos a hacer en forma compacta, va a terminar siendo lo mismo. Bien, entonces primero, sea la matriz nula de n por n. La matriz nula conmuta con A. Sí, aquí tengo que, recuerden que hay que reemplazar en X, no en A, ¿sí? No hay que confundirse. La matriz nula por A es igual a por la matriz nula, y en los dos casos es igual a la matriz nula, ¿sí o no? Conclusión, por lo tanto, la matriz nula pertenece al subconjunto llamado W. W no es vacío. ¿Me siguen con eso? Bien. Si yo tengo dos matrices que conmutan con A, ¿la suma también conmuta con A? Si hicieron el ejercicio, creo que era el 21 del TP3, habrán visto que sí, expresado como variedad lineal. Bueno, como tenemos una matriz A, llamemos B y C si quieren. Sea B perteneciente a quién? A W, o sea que ¿qué cosa? B por A es igual a A por B, es decir, la matriz B conmuta con la matriz A. ¿Me siguen con eso? Bien. Y sea también una matriz C perteneciente al subconjunto, la matriz C conmuta con A, con lo cual yo sé que C por A es igual a A por C, ¿sí o no? ¿Estos quiénes son? Estas son nuestras hipótesis. En todos los ejemplos estamos poniendo eso. Estas son nuestras hipótesis. Lo hicimos ahí, lo hicimos acá. Ahora, ¿qué quiero ver? Quiero ver si la suma B más C conmuta con A. Parto del miembro de la izquierda o de la derecha, de cualquiera de los dos, y llego al otro. Entonces, en este caso, partamos desde la izquierda. Entonces, ¿qué haría? B más C por A. Y yo quiero ver si esto es igual a A por B más C, ¿sí o no? Bueno, primero, ¿qué hago? Distribuyo, ¿sí o no? Porque el producto matricial admite propiedad distributiva. Si tuviese que justificar cada uno de los pasos, ponen por propiedad distributiva del producto matricial. O sea que esto me queda B por A más C por A. Y ahora,
Por hipótesis son conmutables, o sea que conmuto, esto me queda A por B más A por C, ¿sí o no? Y bueno, ¿cuál es la operación opuesta a distribuir? Sacar factor común. Así como por un lado distribuyo, sacar factor común es el proceso contrario a distribuir. Saco factor común y aquí guarda, dado que el producto matricial no necesariamente es conmutativo, lo correcto es presentarlo, el factor común en el lado que está, A por B más C. Entonces, ¿qué es lo que estoy probando? Que el paréntesis conmuta con la matriz A, ¿sí o no? Paréntesis por A igual a A por paréntesis, ¿sí o no? Conclusión, por lo tanto, para toda matriz B y C conmutables con A, o sea, pertenecientes al subconjunto W, la suma de ellas también conmuta con A, o sea, también pertenece al subconjunto. ¿Me siguieron con esto? ¿Sí? Bien. Buenísimo. Y vamos con la tercera condición, que aquí también me pregunto, para que la tercera condición funcione, evidentemente que tiene que existir la posibilidad de sacar el escalar fuera de la operación. Aquí se puede, sí, lo permite la ley asociativa mixta. Entonces lo veamos. Sea, bueno, sea B perteneciente a W, o sea que B por A es igual a A por B. Y sea K perteneciente a los reales. Estas son las hipótesis, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que si yo tengo una matriz que conmuta con A, al multiplicarla por un escalar, que siga conmutando con A. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer K por B por la matriz A. Lo primero que aplico es ¿qué cosa? Ley asociativa mixta para asociar en el paréntesis el producto B por A. Justamente el sacar el escalar fuera de la operación hace que esto funcione, ¿sí o no? Ahora, B por A es igual a ¿cuánto? A por B por hipótesis, o sea que esto es K por A por B. Y ahora pregunta, el escalar, ¿lo tengo que poner con A o con B? Con B, la ley asociativa mixta lo permite, o sea que esto es A por K por B. Paréntesis por A igual a por paréntesis. Se verifica la propiedad y concluyo. Por lo tanto, para toda matriz B perteneciente al subconjunto, o sea, toda matriz que conmute con A, y para todo escalar K del cuerpo de los números reales, sucede ¿qué cosa? Que la matriz K por B conmuta con A, o sea, pertenece al subconjunto. ¿Bien? Conclusión final, por lo tanto, ¿qué sucede? Por lo tanto, W es subespacio. ¿Bien? ¿Por qué la consigna podría darme puntualmente una matriz A para sacarle base y dimensión puntualmente a ese caso? Ya base y dimensión en forma genérica no va a ser tan simple de sacar o va a quedar muy genérico. Entonces, por eso me lo presentan de esa forma. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. En la consigna no lo pide, pero lo vamos a hacer ya que estamos. Para después, porque ya enganchar con el ejercicio 4 de dependencia lineal nos va a quedar un poco suelto. No, no es este. El ejercicio 3, ¿me pasé? Sí, está bien. Acá. El ejercicio 3 de combinación lineal, es mejor que lo veamos directamente el lunes, en una clase extra si llegamos a hacer. Así que ya comencemos a ver este ejercicio como generador, ¿sí? Como generador, como concepto de combinación lineal. Entonces lo hagamos. Lo que voy a hacer es, vamos aquí a presentarlo de otra forma y lo presentemos aquí como generador. Para que la clase que viene
podamos seguir de aquí. Entonces, la matriz que tengo es la matriz A, que es la 2 menos 2, 1, 0. Y tengo la matriz X, que en el práctico 3 la habían llamado B, es lo mismo, X y Z. Y lo que quiero encontrar es el generador de todas las matrices que conmutan con ella, ¿sí o no? ¿Bien? Ya vimos que es un subespacio, ¿me siguen? Ya hemos probado que es un subespacio. Entonces aquí, para este caso puntual, ahora sí que hago. Hagamos A por X. ¿Cuánto me queda eso? 2, 2, menos 2, 1, 0. Me avisan si me equivoco, perdón, por la matriz X. X, Y, Z, T. ¿Y esto cuánto me queda? Primera componente me queda 2X menos 2Z. Y la de al lado me queda 2Y menos 2T, ¿sí o no? Abajo me queda X y aquí me queda Y. Bien, perfecto. Tenemos eso. Eso fue A por X. Aquí hagamos X por A. ¿Cuánto me queda esto? X, Y, Z, T por la matriz A, 2 menos 2, 1, 0. Con lo cual, la primera componente, ¿cuánto me queda? 2X más Y. Y abajo nos va a quedar, para seguir con lo mismo, 2Z más T, ¿sí o no? Bien. A la derecha nos va a quedar menos 2X y... Bien, ¿me siguieron con eso? Esto ya lo hicieron en el práctico 3, o sea que técnicamente lo saben hacer. La matriz es distinta, nada más que eso. Yo no le pondría el 0S, lo hace más fácil, ¿sí? Se puede trabajar sin el 0. Bien, y entonces ahora, igualando, ¿qué nos queda? Igualando, vamos poniendo aquí, si igualo esto con esto, ¿qué me queda? Me queda entonces 2X menos 2Z igual a 2X más Y, ¿sí o no? No hace falta, por lo general, llevarlo un Gauss, porque aquí esto se va, ¿y qué saco en limpio? Que Y es igual a 2Z, ¿sí o no? Menos 2Z. Bien. Y igual a menos 2Z. Perfecto. Bien. Vamos con la otra. Igualo esto con esto. ¿Y qué me queda? Me queda que 2Y menos 2T es igual a menos 2X, ¿sí o no? Con lo cual despejemos T. T sería igual a ¿cuánto? T sería igual. Si lo paso para aquí, queda en positivo. Queda X más Y en positivo, simplificándole el 2. T me queda igual a X más Y, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? T igual a X más Y. Bien, perfecto. Pero como Y está en función de Z, porque si yo elegí esto, Y está en función de Z, me queda que T es igual a X menos 2Z, ¿sí o no? Porque ya puse Y en función de Z. ¿Me siguen con eso? Vamos abajo. Igualo esto con esto. ¿Qué me está diciendo eso? Escribamos primero la segunda, así queda mejor el despeje. 2Z más T es igual a X. Y fíjense que aquí que saco, que T es igual a ¿cuánto? A X menos 2Z. ¿Me dice algo nuevo eso? No, ya me lo decía la primera con la segunda. Y la última, si igualo esto con esto, me dice lo mismo que está arriba. ¿Qué me está diciendo? Que Y es igual a menos 2Z, algo que ya sabía, ¿sí o no? ¿Me sigue? Con lo cual no hace falta, por lo general, llevarlo a un Gauss, no hace falta. Bien, por lo tanto, aquí, mi matriz X, ¿cómo me queda? ¿Cuánto vale X?
¿Cuánto vale X? ¿No vale 0? ¿O vale X? Bueno, no tienen que dudar, vale X, ¿sí? Les pregunté a propósito, vale X, ¿sí? Es variable libre, vale X. Cuidado con esas cosas. Para que X valga 0, tiene que aparecer una ecuación que diga X igual a 0. ¿No hay? X es libre. ¿Cuánto vale Y? Menos 2Z. ¿Cuánto vale Z? Z porque también es variable libre. ¿Y cuánto vale T? Cuidado. Y es variable dependiente. No puedo poner X más Y aquí porque Y es variable dependiente. X menos 2Z. Cuidado con esos detalles, ¿sí? Bien. Con lo cual, si lo desarmo como variedad lineal, ¿qué me va a quedar esto? Que X, la solución, es igual a ¿cuánto? Separándolo como variedad lineal, le llamemos alfa al que trae la X, ¿sería cuánto? 1, 0, 0, 1. O sea que la matriz identidad conmuta con A, ¿sí o no? Basta tomar X igual a 1, Z igual a 0, ¿sí o no? Más beta por lo que trae Z, que ¿quién sería? 0, menos 2, 1, menos 2. Habría que ver si esta matriz es algo particular de la matriz original, pero de momento sé que conmuta con A. ¿Y qué nos quedó entonces? Dado que X es la solución de esto, en definitiva X es un elemento del subespacio, ¿sí o no? Porque fíjense que esta X en cuestión es un elemento del subespacio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todos los elementos del subespacio se están expresando como qué, pero de lo que se lee acá, como combinación lineal. Entonces, aquí lo vamos a escribir. Con esto último, se ve que todos los elementos, le pongamos la X, que todos los elementos X mayúscula del subespacio W, se están generando como combinación lineal de esas dos matrices. No las voy a escribir porque si no se va a hacer muy largo, ¿se entiende? Ya la clase que viene vamos a definir puntualmente combinación lineal, pero dado que lo estamos viendo desde el práctico 3 y en el práctico 4 también, se ve que se están generando como combinación lineal, ¿sí o no? Yo elijo un valor para alfa y algún valor para beta, y lo que sale es una matriz X de acá, que por lo que vimos conmuta con A, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir que el generador del subespacio W es quién, es el conjunto de esas dos matrices. Y no las escriban, por amor de Dios, como vectores de R4. Ustedes lo ponen como vectores de R4, cero esa parte. Son matrices de 2 por 2. Las tienen que escribir como tales, porque por ahí tienen la mala costumbre de achatarlas y no son vectores de R4. Si bien se puede probar que si las transformo a R4, eso es un isomorfismo, pero no, lo ponen como vectores de R2, de matrices 2 por 2. ¿Se entiende? Ese es el generador. Si yo después pruebo que ese generador es linealmente independiente, pasaría a ser una ¿qué? Pasaría a ser una base. Eso lo vamos a ver bien el lunes o si hacemos una clase extra antes. Cuando lo expreso como cápsula, ya lo estoy expresando como subespacio generado. Aquí estoy diciendo que el generador es eso, ¿sí? Solamente formado por esos dos vectores. Y sería como presentar la base, solamente que como generador, ¿sí? Aquí más bien sería un generador de W, sería eso de ahí. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, con eso dejamos por hoy, sobre todo para la gente que está en el Zoom y para la grabación. Jerónimo está ahí para tomarle el presente. Y los espero en la próxima clase. Ahora les reparto el ET a los que están aquí, ¿sí?